estamos platicando algo que no termino de dar crédito. No termino de verdad de dar crédito. Bueno, de tantas cosas que no termina uno de dar crédito, como dice hoy un texto, Álvaro, de Rivelino Rueda, del periodista Rivelino Rueda, en Milenio. Déjeme le leo la cabeza y asómbrese, por favor. Y perdón que entre luego en materia, señor Delgado. No, porque, así es. Así, directo. Porque qué barbaridad. Dice el texto, la cabeza dice lo siguiente: ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se despiden con extravío de 188 objetos valiosos. Contraloría Interna detecta desaparición de aparatos de comunicación y colecciones de arte. Las oficinas de Norma Piña encabezan la lista de bienes perdidos. Esa es la cabeza del texto de Rivelino Rueda, que debería ser motivo de un gran escándalo. Álvaro, hace un momento te pusiste en contacto con equipos de los ministros que llegan. En particular de una ministra que de las que van a hacer la transición, que fueron electas, que estaban en la vieja corte, que fueron electas y que van a entrar a la siguiente corte. Y te confirman. Sí, no, por supuesto, se confirma que hay extraviados muchos objetos de valor, incluyendo hasta, obviamente, computadoras, teléfonos. Bueno, hasta una sala de piel se llevaron. Puede ser, Álvaro. Bueno, se llevaron hasta los clips, las gomas, series completas de obras de arte. Lo que dice esta información, efectivamente publicada el día de hoy por el diario Milenio de Rivelino Rueda, que es un periodista que tiene muchos años en la actividad informativa, es un periodista serio, es efectivamente que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que terminan su gestión este 31 de agosto, dejaron una agenda de más de 500 asuntos pendientes. Uno de ellos, aunque no es precisamente rezago judicial, es el extravío de al menos 188 bienes muebles que fueron canalizados a las áreas de 8 de estos ministros. La mayoría de los objetos desaparecidos fueron aparatos de comunicación, equipos de telecomunicaciones, colecciones de arte y otras obras de valor. Pero fíjate, los activos fijos no localizados. A ver, hasta no vale la pena leerla completa, el texto. Sí. Dice, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que terminan su gestión el 31 de agosto dejan una agenda de más de 1,500 asuntos pendientes. Uno de ellos, aunque no es precisamente un rezago judicial, es el extravío, entre comillas, de al menos 188 bienes muebles que fueron canalizados a las áreas de 8 togados. La mayoría de los objetos desaparecidos fueron aparatos de comunicación, equipo de telecomunicaciones, colecciones de arte y obras de valor. Los activos fijos no localizados corresponden a las oficinas de ponencias de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, ya en retiro, Javier Lainez Potisek y Alberto Pérez Dayán, así como de las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz Alf, quienes permanecerá en la Corte luego de ser electa en la elección judicial. La misma situación presentan las áreas de la Secretaría General de la Presidencia y la Presidencia de la Suprema Corte a cargo de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Aguilar. Dice también el compañero periodista Rivelino Rueda en este texto,
Milenio tuvo acceso a la auditoría DAIA diagonal 2024 diagonal 2027 que realizó la Contraloría de la Suprema Corte, denominada, comillas, participación en el levantamiento de inventario primer semestre, con fecha de agosto del 2024. El acto de fiscalización interno arrojó que un total de 1,802 bienes del máximo órgano de justicia del país estaban en calidad de no localizados, de los cuales 188 corresponden a las oficinas de 8 de los 10 ministros. De estos, la mayoría estaban en las oficinas a cargo de Norma Piña. 78 objetos valiosos siguen perdidos. Hasta el 11 de julio de 2025, estos activos fijos permanecían extraviados. En el oficio DGRM, diagonal SGSA, diagonal DIDA y _154-2025, la Dirección General de Recursos Materiales de la Corte presentó a la Contraloría un documento denominado Programa de Actualización y Regularización de Bienes de Activo Fijo. En el oficio se plantea un compromiso de llevar a cabo una serie de actividades encaminadas a identificar y corregir las inconsistencias en el registro de bienes de activo fijo en todos los inmuebles y áreas de la Corte. Y enseguida agrega también, además se plantea validar físicamente la existencia, ubicación y estado de los bienes registrados en el Sistema Integral Administrativo, conciliar los registros físicos, contables y administrativos, llevar a cabo la regularización documental de bienes y finalmente fortalecer los mecanismos de control y seguimiento del inventario institucional. La ejecución del programa se encuentra dividido en 5 etapas a desarrollarse en el transcurso de 2025. Pero bueno, lo canijo es cuáles son, Alejandro, estos objetos no localizados. Pues son el 77 corresponden a Norma Piña Hernández, según el desglose que hace el colega de Milenio. Luego 42 de la ponencia de Ana Margarita Ríos Farjat, 31 de Gutiérrez Ortiz Mena, 23 de Jorge Mario Pardo Rebolledo, 6 de Aguilar Morales, que ya ni está en la Corte, 3 de Lainez Potisek, Loreta Ortiz Alf 3, Pérez Dayán 2 y Piña, Norma Piña en específico, 1. Fíjate, Álvaro, dice unos párrafos más adelante este texto. Hasta diciembre del 2024, la Suprema Corte contaba con un total de 17,706 activos fijos en las distintas sedes de esta institución, con un valor de 1,300 millones de pesos, así como 1,908 bienes muebles resguardados en almacén, que están valuados en 53 millones de pesos, de acuerdo con el informe de resultados de la auditoría de julio de este año, denominada Administración de Bienes de Activo Fijo de la Propiedad de la Suprema Corte. El mobiliario más oneroso de esa institución son los equipos de aparato de comunicación y telecomunicación. La suma total de esos bienes muebles es de 4,500 y están valuados en 554.5 millones de pesos. Le siguen las colecciones, obras de arte y objetos de valor, las cuales suman 674, tienen un valor de 511 millones de pesos. Es Álvaro. un dineral. No, es un mundo de dinero. Simplemente las obras tienen las colecciones de obra, arte y objetos de valor suman 674 con un valor de 511 millones de pesos. Bueno, dice, entre las irregularidades, dice, la suma, un párrafo antes, la suma total de estos bienes muebles es de 4,500 y están valuados en 554 millones de pesos. Le siguen las colecciones de obras de arte y objetos de valor, las cuales suman 674 y tienen un valor de 511 millones de pesos. Entre las irregularidades que también se detectaron en este acto de fiscalización fue la asignación de 394 bienes muebles con un valor total de 11.6 millones de pesos a un exfuncionario de la Corte que había causado baja en 2015 por jubilación.
O sea, alguien tiene asignados 394 bienes muebles con un valor de 11.6 millones de pesos a un exfuncionario de la Corte que causó baja hace 10 años, Álvaro, en 2015. Se jubiló hace una década y se le asignó esto. En el periodo de Norma Lucía Piña como ministra de la Corte, se registró la entrega de 13 activos fijos a 7 exfuncionarios públicos de la institución que causaron baja por jubilación, en 4 casos, por pensión, en 2 casos, y defunción en un caso. En este último asunto se asignó un bien mueble por la cantidad de 197,342 pesos a un exfuncionario que falleció en el 19 de agosto del 2024. O sea, le asignaron un bien de 197,000 pesos a un funcionario que está muerto. Yo creo que esto se va a aclarar porque no creo que Norma Piña y los ministros conservadores hayan llevado eso. Han de estar en una bodega, Alejandro. Ajá. Es inaudito que ocurra esto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Carajo. Hombre, qué cosa, no termina uno realmente. Qué barbaridad, qué barbaridad. Dicho sin ironía, pues es normal. Acostumbrados a lo que sea, se roban hasta los clips. En este caso, tantos objetos extraviados que deben ser devueltos. La nueva Corte evidentemente va a tener que hacer que esos bienes muebles sean devueltos al patrimonio del Poder Judicial Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o se les va a dejar que se lleven lo que creen que es suyo, sin serlo. No, pues de eso vamos a estar muy pendientes en el inicio de la siguiente Suprema Corte de Justicia de la Nación. Caray. Hijo de la Por eso cuando dicen, es que fulano de tal ya tiene dinero, no va a robar. No, no hay que irse con la finta. A veces las fortunas son justamente pues consecuencia de la codicia y de ese afán de solamente acumular a costa de lo que sea. Bueno, ¿qué necesidad tiene una ministra, un ministro de llevarse cosas que no le corresponden? Pues revela en buena medida que esa corrupción en realidad es gigantesca, avasalladora, y que explica por qué era indispensable cambiar ese poder. Bueno, si alguien tenía alguna duda, no, porque todavía hay mucha gente que dice, no puede ser posible, como un personajete. Yo no lo ubico bien, Álvaro. Creo que es un televiso y de estos que escriben también en letras libres. Ni vale la pena darle publicidad. Que le llama al ministro presidente, al nuevo ministro presidente de la Corte. Ahora le voy a decir cómo le llama. El pobre indiecito de la Corte. El pobre indiecito de la Corte, dice este imbécil. El pobre indiecito de la Corte, chiquito con su bigotito, con sus guayaberas, nomás obedeciendo. Qué patético todo. No, qué patético eres tú, imbécil. El patético eres tú. O sea, qué patético todo. Pues no es patético todo. El patético es la gente como tú, como él. Es como que indiecito de la Corte, qué barbaridad. No, bueno, es que... ¿Cómo llegas a eso, Álvaro? Pues es parte de lo mismo de lo que vimos el miércoles en el Senado. Se llama Pablo Magluf, este sujeto que escribe lo que acabas de leer, Alejandro. Y, claro, se ampara
en que no los nombra. Entonces, que cada quien interprete, que piense en quien quiera, con esa además doble cobardía. Ni siquiera referirse por el nombre, pero la alusión es inequívoca. Esa conducta canalla y cobarde de este sujeto que se llama Pablo Magluf, que pues es uno de los autores de Enrique Krause en su revista. No extraña, pero pues ya hay que exhibir también a este personaje, no porque sea relevante en sí mismo el personaje, sino por el nivel de ruindad que representa lo que escribió. Qué barbaridad. De verdad, nomás porque lo veo aquí, lo creo, de verdad. Sí, no, bueno, es que... Qué barbaridad, qué tristeza. Y espérate que comience que llegue las ministras y los ministros de la Corte. Van, y me parece que está bien que lo expresen, que lo saquen, que lo exterioricen, porque es parte de algo que ha existido, Alejandro, pero que se mantenía ahí supuestamente como algo que no era de buen gusto. Ahora ya se ha destapado eso, que el racismo, que el clasismo brote, se exponga, se exhiba para que la gente no se vaya con la finta con ciertos personajes. Híjole, pues qué barbaridad.